lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi corazón. Aleluya. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Señor Jesús, bienvenido, oh Padre Celestial, a tu casa, Señor, a esta habitación que es nuestro corazón, a esta nuestra vida, Dios mío, que es morada y templo de tu Espíritu Santo. Aquí estamos una vez más, suplicándote de tu misericordia, de tu bondad, a nuestra vida necesitada, Señor. Aquí estamos implorando tu presencia, implorando tu visitación, implorando, Señor, que des fuerza al débil, que des respuesta a aquel que clama de día y de noche por su necesidad de salud, por su necesidad espiritual, por su necesidad también de reconciliarse contigo. A ti clama, Señor, esa alma que está sedienta de justicia, esa alma que está sedienta, Dios mío, de que tú obres y traigas paz a su hogar, paz, Señor, a su vida, paz, Dios mío, a su seno familiar. Glorifícate, Señor, en cada uno de aquellos, Padre, que te claman, Señor, constantemente, perseverantemente. Bienvenido, Padre, bienvenido, Jesús, bienvenido, Espíritu Santo, a esta reunión de tus santos, a esta reunión de tus justos, a esta reunión donde se invoca tu nombre, Señor. Háblanos a través de tu santísima palabra. Conforta nuestro espíritu, alienta nuestro corazón, alienta, Señor, nuestra alma, para que nuestra vida siga viéndote a ti, Señor, siga viendo al Dios invisible, pero real, que hace posible lo imposible. Oh Señor, glorifícate en esa situación familiar, glorifícate en esa situación médica, en esa situación de salud, glorifícate en ese problema económico de mi hermana y de mi hermano, Señor. Glorifícate en cada vida que se está conectando en este momento, Señor. Glorifícate, Padre Santo. Reprendemos toda obra del enemigo, toda obra perversa del maligno, Señor. La resistimos, la echamos fuera del seno familiar, del seno del hogar, del seno de nuestra convivencia familiar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en la autoridad que hay en tu nombre, echamos fuera todos esos males, Señor, que el enemigo, Dios mío, trae a nuestra casa.
En el nombre poderoso de Jesús, bendice, Señor, hasta donde esta señal está llegando, a esos grupos, a esas páginas, a nuestro hermano en Cristo, allí donde él reside, donde ella reside. Tócale, Señor, toca con tu virtud poderosa, obrando en su salud, obrando en su estima, obrando en su dignidad, Señor. Hazle, Dios mío, entender a tu hija, a tu hijo, que es, Dios mío, heredera y heredero de eterna salvación, y que tú lo has engendrado para hacerle coheredero y heredero de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenido, amados hermanos, hermana Rosa María Rosales, hermano Carlos Javier Conde. Bienvenido todos los que nos están escribiendo, los que alcanzo a ver desde acá. Bienvenido a todos los que ya escribieron y los que nos seguirán escribiendo. Bienvenidos a su programa muy especial ya en su corazón, ya en su mente, titulado La Hora Novena. La Hora Novena que se realiza con la ayuda del Señor los 7 días de la semana, en todos los 365 días que el Señor nos permite transmitir. Bienvenido entonces, vamos a dar inicio ya habiendo orado, ya habiendo recibido o dándole la bienvenida al Espíritu Santo, a Dios, al Señor Jesucristo. Vamos a dejar que Él nos hable a nuestra mente, a nuestro corazón, y que Él nos dirija, que Él nos dé su guianza, que Él nos dé su dirección en nuestro caminar, en nuestras decisiones a tomar, que sean las más oportunas, las más correctas y las más sabias en el Señor. No haga nada, no empiece nada sin la dirección del Señor, sin el acompañamiento de la sabiduría de Dios. No mueva ningún paso, ningún dedo, sin la dirección y sin la autorización del Señor. Porque si lo hace sin el Señor, usted va a fracasar. Pero si lo hace con el Dios de la gloria, usted va a triunfar en todas esas actividades que usted quiera realizar. Ahora la Escritura, Evangelio de Juan, vamos a meditar unos breves minutos en la santísima palabra del Señor. Evangelio de Juan, vamos a leer en el capítulo 9, versículos 6 y 7, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice a la letra: gloria a Dios. Si ya lo tiene, da un fuerte gloria a Dios o un fuerte amén. Gloria a Dios. Leámoslo juntos entonces y que nos hable el Señor a nuestro corazón. Dice así: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Leámoslo una vez más, estos dos versículos, y que nos habla el Señor a través de ellos. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó. ¿Cómo? Regresó viendo. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban la misericordia del Señor? Padre, bendice este pensamiento de tu palabra que vamos a entregar en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero hablar algo con respecto, mis amados, a que al obedecer, sucede el milagro. Al obedecer, sucederá o sucede el milagro.
En ello queremos meditar, en ellos queremos pensar para nuestra reflexión personal y que nos lleve a una concreta obediencia a lo que Dios quiere de nosotros y nos demanda el Señor, para que disfrutemos de lo que el Dios de la gloria hizo en el ejemplo de este personaje que ahora nos trae a luz el Señor, a recuerdo el Señor, de lo que Él hizo en este pobre hombre. Amados hermanos, rápidamente quiero que recordemos la realidad de lo que estamos sujetos todos los hombres en esta tierra. La realidad de las enfermedades, la realidad de la frágil que la vida es ante las secuelas drásticas, las secuelas duras, las secuelas muy tristes que nos generan las enfermedades a nuestra vida física, a nuestra vida emocional, a nuestra vida como hombres y como mujeres. Desde que hemos nacido en este mundo pecador, en este sistema pecaminoso, no estamos exentos y no estamos blindados a que podamos padecer algún tipo de enfermedad en nuestro cuerpo que quiera perjudicar nuestra salud. Y por esa razón es que la humanidad, desde que es humanidad, siempre, y que desde el inicio de la aparición del pecado, siempre la humanidad ha tenido que sufrir las situaciones de repercusiones que esa enfermedad, que ese pecado trajo a la vida humana, trajo a la vida de los hombres y mujeres en esta vida. En esa ocasión, en esa oportunidad de este relato bíblico, el Señor venía con sus discípulos en este lugar ya mencionado por la Biblia. El Señor vio a un ser necesitado, a un hombre muy quebrantado en su vida física. Había tenido la desdicha, había tenido la desgracia, por decirlo así, haber tenido la desgracia, la desdicha, la infelicidad de nacer en un hogar, de nacer en una casa, de nacer, sí, en un hogar, en un matrimonio. Él nació en un hogar, en un matrimonio, y nació con la deficiencia visual. Nació sin poder ver, nació en verdad sin la visión, sin poder tener la vista, sin poder ver desde que salió del vientre de su progenitora. Él, siendo nacido, no pudo ver las maravillas que Dios ha creado en esta vida. No pudo ver ni contemplar a sus progenitores. No pudo conocer a su mamá, a su papá, ni mucho menos a sus demás hermanos que pudieron nacer después de él o antes de él. No podía conocer a nadie. Nació siendo ciego. Nació siendo ciego. Pero cuando al Señor le preguntaron, los discípulos, los que le acompañaron al Señor, los que lo acompañaban al Señor, viéndolo a él, viendo a ese hombre allí en un lugar, quizás postrado, quizás de pie, quizás acostado. No sé cuál era la postura física en ese momento. La Biblia no nos especifica la descripción de la postura, cómo él se encontraba, pero sí nos señala la Biblia que el Señor Jesús puso sus ojos en él. Y cuando el Señor Jesús ya estaba a punto de acercarse para hacerle el bien a este pobre hombre, los discípulos lo intervinieron al Señor y le hicieron la pregunta al maestro. Maestro, le dijeron los discípulos, dinos, maestro, ¿quién pecó para que este pobre hombre esté en esta situación
de necesidad visual. ¿Quién, dinos maestro, fue el culpable? ¿De quién vino esa perjudicación para que éste esté en este estado miserable, en este estado sensible, en este estado de que él no pueda ver y no pueda valerse por sí mismo, sino que otros le tienen que ayudar, extender la mano amiga para que éste salga adelante? Dinos, maestro, ¿quién pecó? ¿Si fue él o fueron sus padres? Dinos, maestro, tú que eres tan sabio, tienes tanta sabiduría, danos la respuesta, por favor, que nosotros estamos interesados en saber quién pecó para que este pobre, miserable, desdichado hombre esté en estas condiciones de necesidad. ¿Quién pecó, maestro? El Señor no contuvo su respuesta, sino que acudió a responderles rápidamente, y les dijo el Señor a estos discípulos que le interrogaban tanto. Miren, ustedes, le dijo el Señor, estoy parafraseando, miren, discípulos, miren, servidores míos, no fue que pecara o que pecaran sus padres, sino que lo que le ha sucedido a este hombre, lo que le aconteció a este hombre, lamentablemente no podemos exceptuar de que eso lamentable le haya traído graves consecuencias y tristemente esté en esta situación, dijo el Señor. Pero es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para esto le aconteció esta situación de mal a este pobre hombre. Es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Es para que las obras de Dios se manifiesten en esta persona y en las demás que voy a seguir obrando mientras haya luz del día. Porque en la noche ya nadie puede trabajar, dijo el Señor. Lea, así reza este capítulo número 9 en todo su trayecto de este capítulo. Mientras haya luz, yo debo de trabajar las obras de Dios, le dijo el Señor a estos discípulos que tenían tantas preguntas de todo lo que estaban experimentando los discípulos siendo enseñados por el Maestro. Nadie había pecado, ni los padres, ni mucho menos este hombre. No habían pecado para tener esa situación de mal en su cuerpo, mas sin embargo, allí estaba quien le iba a dar la vista. Mas sin embargo, allí estaba quien le iba a dar también una nueva vida, una nueva razón para vivir, un nuevo propósito para seguir viviendo en esta vida, ya teniendo la visión. Allí estaba uno quien lo iba a favorecer. De igual forma, aquí está uno. Aquí te estoy entregando la buena nueva de que presento al dador de la vida, presento aquel que genera salud, aquel que genera vida, aquel que genera solución de problemas, y él se llama el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor Jesús para quitar tu tristeza, cambiar tu tristeza en una alegría estable y duradera al conocer al Maestro. Este ciego no lo conocía. Este ciego a oídas había oído de la ley de Moisés, de la ley de los padres, al hablar del futuro Mesías que iba a nacer y que iba a traer tanto bien a la vida de los hombres. A oídas había oído de la ley, de las promesas de Dios, que el Señor se iba a encargar en salvar a Israel y todos los beneficios que se iban a encontrar en el Señor Jesús. Ahí estaba enfrente de este ciego. Este ciego no lo conocía y por eso el Señor le hizo saber más adelante, cuando este hombre, pobre hombre, fue expulsado de la sinagoga. Los padres lo sabían, que si ellos se identificaban con Cristo, si ellos se identificaban con el Señor, porque los padres sabían
todas las cosas buenas que el maestro andaba haciendo en Galilea, en Capernaum, en todas las regiones de Israel y también de Jerusalén. Los padres habían sido testigos más de alguna ocasión de sanidad o de liberación que el Señor ya había hecho en otras personas. Tenían los padres conocimiento, pero cuando los fariseos llegaron a interrogar al hombre que había sido ciego, le interrogaron a los padres también y le dijeron: nosotros damos testimonio de que él es nuestro hijo, pero que quién lo sanó, que quién le dio la vista, no lo sabemos. No les podemos decir quién fue. Si es pecador, no lo sabemos. Hay que preguntarle a él, edad tiene, él les va a responder. Y estos fariseos, sacerdotes de la ley y todos los judíos volvieron a interrogar al que había sido ciego, porque el Señor le dio la vista al que había sido ciego. Señor lo sanó. Señor le entregó la sanidad a sus ojos. Y por eso los hombres incrédulos querían comprobar que quién lo había sanado. El ciego sabía que había sido sanado por un hombre que tuvo poder y que él tuvo que obedecerle para recibir la sanidad. Es que sin obediencia no se puede alcanzar ningún favor de Dios. Es sin obediencia, es que usted tendrá la lamentable situación de vivir en esos males donde sin obediencia estará sujeto a la desgracia, a la calamidad, a la desdicha, a la infelicidad, si no obedece, si no va a la obediencia de lo que el Señor le pide, de lo que el Señor le dice que usted haga. A este ciego el Señor le dijo a través de su palabra de autoridad: ve a lavarte en el estanque llamado Siloé. Ve, obedece y serás sanado. Ve y obedece a mi palabra. Cualquiera hubiera dicho: ¿y quién eres tú que me está hablando? ¿Quién eres tú para obedecerte? ¿Quién eres tú para que yo crea tu palabra? Quizás eres otro como los demás, que me va a engañar, que me va a mentir, y yo seguiré en las mismas, y yo seguiré en mi desgracia, y yo seguiré en mi necesidad. No. Pero este ciego no hizo igual como otro, sino que obedeció. Usted también, nosotros también tenemos que obedecer cuando el Señor nos pide que hagamos algo, porque Él sabe que es para nuestro propio beneficio, es para liberarnos, es para proveernos, es para ayudarnos cuando el Señor nos pide que hagamos algo. A el Señor le untó de lodo los ojos y le dijo: ve a lavarte al estanque llamado Siloé. Y no le dijo otra cosa sino: obedece, obedece, obedece a esa palabra, obedece a esa palabra y alcanzarás el beneficio que quieres. El ciego se fue, se lavó y regresó, como dice la Escritura, viendo. Regresó viendo. Oh, gloria a Dios. ¿Por qué regresó viendo? Porque obedeció, sin poder ver quién le estaba dando esa palabra de autoridad, sin poderlo conocer, sin poder tener una relación con él, porque no lo conocía. Pero más tarde, como dije anteriormente, el Señor se lo encontró, porque el Señor sabía que lo iban a expulsar de la sinagoga, del seno religioso, lo iban a expulsar a este. Y se lo encontró el Señor y le dijo: ¿crees en el Hijo de Dios? El Señor le preguntó esto al ciego: ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ciego le preguntó a él, le susurró, le reprochó: ¿y quién es, Señor? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea en Él? Pues el que habla contigo,
Él es el Hijo de Dios. El que habla contigo, yo soy el Hijo de Dios. ¿Crees? Entonces el ex ciego le respondió, creo, Señor. E inmediatamente se postró ante él y adoró, dice la Biblia. Léalo. Ahí está en este capítulo 9 que hemos citado. Le adoró. Entonces el Señor lo levantó y le dijo, pues ya no temas. Aunque te hayan expulsado los hombres, aunque te hayan retirado de su seno, aunque te hayan dejado solo, ya no estás solo. Te he dado la vista, te he dado la salud, te he dado una mejor manera para vivir, te he dado un propósito para vivir, te he dado mi palabra y ahora eres hijo de Dios. Ahora, con ese creer, tienes todo en la vida. Desde ese momento este hombre que había nacido ciego de nacimiento fue un hombre realmente excepcional, realmente maravilloso. Iba a pasar la vida feliz. Ahora viendo y ahora teniendo una comunión y una relación con aquel Dios que a oídas había oído en algún momento de su vida. Ahora todo había cambiado para él. Como todo hoy puede cambiar también para usted, si ahora usted también procede a obedecer lo que Dios le pide que usted haga. Usted sabe que Dios le está pidiendo que usted haga. Obedezca, obedezca, porque al obedecer sucederá el milagro que usted desea que suceda. Al obedecer la palabra de Dios sucederá lo que usted anhela que suceda. Sucederá lo que usted desea que suceda en su vida, que suceda en su seno del hogar, en su seno familiar. Eso sucederá al obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a comprobar si es que usted está obedeciendo. Ha de suceder el milagro entonces. El milagro sucedió en ese hombre ciego de nacimiento. Sucedió porque él obedeció aquella palabra: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y regresó viendo ante el Señor y fue favorecido. No por los hombres, porque los hombres lo menospreciaron. Los hombres lo expulsaron de su relación. Los hombres perversos, sin Dios, lo expulsaron. Le dijeron, ya no queremos tener tu amistad, tu relación con nosotros. Por eso los padres dijeron, edad tiene para que él se cuide desde ahora en adelante por él mismo. Edad tiene preguntarle a él. Él es responsable de sus actos. Él es responsable si él cambia de fe, si él cambia de religión, como otros pudieran pensar cuando uno ha sido alcanzado por la misericordia del Señor. Edad tenemos para ser responsables y para acudir al Señor. Señor amado, gracias por esta palabra. Gracias, Dios mío, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad, por tu amor, Señor. Así como sanaste a aquel ciego de nacimiento, que la Biblia nos relata, que tu palabra nos señala, Señor. Así sana a estos dolientes, a estos enfermos, por los cuales, Señor, tú conoces, tú sabes. Dios mío, que te pedimos los 7 días de la semana. Y hoy igualmente te clamamos por ellos y por ellas, Señor. Sánales. Tened piedad, misericordia de cada uno de ellos. Tú los conoces. Si están procediendo a obedecerte, si están procediendo a huir a la obediencia, a someterse a tu palabra, tú los conoces, Señor. Tú sabes cada hermana, cada hermano, en su proceder, en su actuar, en su vida. Glorifícate, Señor. Trae salud al obediente, trae salud al que, Señor, acata tu palabra, atesora tu palabra, a esa vida
Bendícela, Señor, con tu bendición de salud, con tu bendición espiritual, en el nombre poderoso de Jesús. Unámonos todos a clamar por sanidad divina, por hermana Rosa María Rosales. Señor, glorifícate en su vejiga, sánala, Dios mío. Señor, tú conoces ese mal por el cual, Dios mío, te clama, esos problemas estomacales. Glorifícate, Señor. Ella es una fiel televidente, Señor, que siempre no se pierde estas transmisiones, Señor. Padre, que realizamos. Señor, compénsala. Sana, Señor, su cuerpo. Sana, Señor, esas vías urinarias, esa vejiga. Obra con poder. Señor, cambia ese diagnóstico. Cambia ese diagnóstico del hombre. Señor, sustitúyelo por tu palabra, por tu virtud, por lo especial que tú eres. Toca ahora, Señor, la vida de nuestra hermana Rosa María Rosales. En este momento, Señor mío, Dios mío, glorifícate. También, Padre Santo, en nuestra hermana que padece de diabetes, Miriam de Cruz, glorifícate con poder. Obra, Señor, de una forma especial en estas mujeres. Señor, lo que es imposible para la ciencia médica porque tiene límites, haz posible tú, Señor, el milagro. También, Señor, sanidad para nuestra hermana Josefina Colón, que padece de varios padecimientos, dificultad para caminar. Obra, Señor, con poder también en sus vías urinarias y ese dolor en su cuerpo por esa caída que tuvo, Señor. Ten misericordia de nuestra hermana Josefina Colón. Ese dolor de espalda, ese espasmo muscular. Glorifícate, Señor, cambia esa situación, Señor. Obra en Jorge Trilla también por esa leucemia y problemas del corazón. Sálvalo, Señor, que pueda tener un encuentro personal contigo, mi Dios. Que pueda hacerse ese doble milagro en su vida. Milagro espiritual y milagro físico en Jorge. Obra en Lucy Asensio, Señor, esa anemia alta, Padre Santo. Glorifícate con poder, Dios mío. Sana todas estas vidas, por favor, Señor. En Audencio Cruz, sana su cerebro. En Miriam, Señor, por favor. En Everardo Navarro, Señor, sánalo. En Luis Américo Oliveros, sana, Dios mío, su columna, Señor, y esas articulaciones, Padre amado, por nuestro hermano, Dios mío. Padre Santo, glorifícate en Juan Carlos Rodríguez, por sus riñones te clamamos a ti. Obra con poder en nuestro hermano Javier Conde Martínez, Señor. Sana sus diversos padecimientos. Libéralo, Señor, de toda carga de problema, de salud. Traiga bienestar a su vida. Traiga liberación a su salud. Libera, Padre Santo, de esos problemas en su espalda, en su columna. Dios mío, Padre Celestial, traiga estabilidad. Tócalo ahora, Señor, a nuestro querido hermano en Cristo, siervo tuyo, Señor. Tócalo con tu poder. Su esposa, hermana Irian Carolina, también. Tócala con tu poder, Señor. Obra, Padre Santo, como solo tú lo sabes hacer. En Juan Carlos Rodríguez, en María Cotan, Señor, en Meilin Osejo. Obra en todas estas vidas, salud. En Dania Hernández Rodríguez, por ese cáncer de estómago. Traiga el milagro que esta vida necesitan.
y que mañana surjan esos testimonios de agradecimiento, de gratitud en estas vidas, porque tú los has sanado, Señor. Obra en María, la sobrina de hermana Evelyn Padilla. Sánale, Señor. También nuestra hermana Evelyn Padilla, por su salud, te clamamos por ella. Hasta nuestro querido hermano país de Honduras, viaje tu virtud, Señor, a tocar estas vidas con tu poder, Señor maravilloso, tu poder que es ilimitado, Señor. Toca todas estas vidas, toca a nuestra hermana Kelly Manrique, Señor. Problema en su estómago, ese enrojecimiento en el rostro, cambia esa situación, Señor. Pone tus manos benditas, hacedora de virtud, hacedora de proeza. Toca, Señor, estas vidas con tu glorioso poder. En Silvana, Señor, en Dona Manrique por esa neuropatía, en Clemente Díaz, Señor, obra, Padre amado, con poder, en hermana Scarlett, en Marix Alvarado por ese problema de cáncer de hígado. Sánale, Señor, por favor. En nuestra hermana Carmen García, ese problema, Dios mío, de desgaste en el brazo derecho, esa retención de líquidos en el nervio ciático también. Pone tu mano hacedora de milagro, se pose sobre esas situaciones de deficiencia en esos órganos, Señor, de la vida de nuestra hermana en Cristo, Carmen García. Tócala hasta nuestro querido país de Costa Rica. Viaje tú, virtud sanadora, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Por nuestra hermana Juliana del Rosario Jiménez, te clamamos hasta aquel país del Perú. Viaje tu virtud sanadora. Toca la vida, la salud de tu hija, Señor, ahora. Libérala, Señor, de ese problema en sus piernas. Obra, Padre, estabilidad en su salud. Glorifícate con poder. Y nos llega una nota de petición por sanidad en nuestra hermana Elsa Morena y Tita Santana. Señor, provéele sanidad divina a ambas. Elsa Morena y Tita Santana, Señor, ambas padecen de diabetes. Glorifícate, Señor, en el común lenguaje del hombre. Señor, piensan, Dios mío, de que no puede haber ninguna cura para la diabetes. Eso es lo que la boca de los hombres habla, Señor. Y es lo que oímos constantemente, que no puede ser sanado, curado. Señor, pero para ti lo que es imposible para los hombres, porque tenemos límites, posible es para los gigantes de la fe. Posible es para el glorioso poder de Dios. Posible es para el Dios de los imposibles. Tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro sanador. Sana a estas dos mujeres que claman por sanidad, por ese problema de diabetes. Sana a Tita Santana y a Elsa Morena, Señor. Tócalas ahora, allí donde se encuentren. Allí donde se encuentren. Tócalas, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Hagas la obra en Delverine Arza, por riñones, diálisis, diabetes y nervios. Obra con poder en luz por esos diversos padecimientos, Señor. Obra con poder en hermana Guadalupe por esos fibromas. Obra en hermana Isabel, Señor, por esa bacteria en el estómago. Y también tiene artritis, Señor. Cambia esa situación en ella. Obra con poder en Xiomara Gutiérrez. Obra con poder en Delmi Tespan, Señor. Obra con poder en Erwin Mauricio, en Alan Pérez, en hermana, Señor,
Padre, en Javiera Conde, síguete glorificando en su salud. Completa esa obra especial que has empezado en ella, Señor. En Abigail Conde, glorifícate en Mercedes Ruiz. Obra, Señor, en Rigoberto Vélez, por esa hernia de columna. Obra en José Castro, Señor, por ese problema en los riñones. Sana, Dios mío, a Karin Bernal, por su salud te clamamos. Por María Márquez, por María Cerón, Señor, por Ana Cerón, por Marita Cotos, por su riñón, por hermana, Dios mío, Mariventura, tráele salud, Señor, a su vida. Por hermana Lupita Rápalo, sánala, Señor, de sus diversos padecimientos. Tócala, Señor, hasta donde se encuentre nuestra hermana en Cristo. Obra salud en nuestro hermano Rafael Reyes Miranda, en nuestra hermana Sandra Aguirre, Señor. Toca la parte derecha de su abdomen, también en su corazón. Obra estabilidad en su salud. Por favor, síguete glorificando en la niña Camila Victoria Aguirre Martínez, que este 22 de enero, Señor, va a ir a pasar, Padre amado, esa consulta respectiva de ese examen, Padre amado. Salga, Señor, Dios mío, salga negativo, salga positivo para los intereses de la familia, los intereses de su salud. Glorifícate, bajo tu propósito está esta niña, Señor, bajo tu voluntad. Obra con poder, completa ese milagro en esta niña, Señor. Lo que has empezado en ella, Señor, completa, Padre amado, ese milagro en el nombre poderoso de Cristo. Obra, Señor, sanidad completa en Ronnie López, en Armando Leiva por su vista, en Giovanna Castillo, Señor, en Marian Mancilla, en María Hernández, Señor, en Reina Pérez, en Rosalinda Méndez, Señor, en Lisbeth Martínez, en Carlos José Centeno, en Reneri Peralta, en Silvia Centeno, en Francisco Centeno, en Moisés Cerrato, en Nanda Cerrato, en Adelina Ramírez, en Adalberto Miranda. Señor, todos estos, Señor, presentan diversas situaciones de salud. Tócales a ellos. Toca esas partes, esas áreas donde está el mal, donde está la enfermedad, donde está el problema. Obra, Señor, liberación en ellos. Obra, Padre, en Lupe Marcia, ese cáncer de tiroides. Obra, Señor, en Juan Ramón Martínez, por ese problema de diabetes. Obra en Bosco Ruiz, esa bacteria en el estómago. En María Daliarza, obra, Señor, con poder. Señor, estripa esa diabetes y tiroides, Señor. Obra salud en nuestra hermana Silvia Gutiérrez, por ese colesterol alto y ese estrés, Señor. Cambia esa situación en ella. Obra en Noemi Dayana por su hígado. Obra en Doris Elba Matos por su cerebro. Te clamamos, Señor, sanidad. Obra en Ismael Vélez. Sánalo por completo, Señor. Obra en Altana Jiménez. Obra salud por la mamá de hermana Lupita Rápalo. Te suplicamos misericordia, Señor. Obra en Belki Santana. Completa, Señor, lo que un día empezaste a hacer en ella. Señor, obra en la madre de Lupito Puente, por favor. En Anayeli Avilés. Obra sanidad completa por el esposo de hermana Evelyn Padilla. Obra sanidad en Santiago de Moya, en Yaliana Vargas, en Yamiro Vargas, en Sharon Vargas, en Dani Recino, Señor. Te clamamos por esos diversos padecimientos en la vida de este varón. Haya estabilidad en su salud. Por favor, ten misericordia de esta vida.
En Matías Núñez, Señor, te suplicamos un milagro en su garganta. En Kelvin por su corazón. En Magnolia, Señor, por esos diversos padecimientos. En Juan Carlos Ipaneque y su esposa. En Silvia Ipaneque, en Axel Josué. Sánales a todos, Señor. En Anastasio Romero. En Sabrina, por ese cáncer de ganglio, Señor. En Lichita Mesa, Padre. Toca todas estas vidas. En Salvador Calles, en César Torres, en Daisy Torres. Visita la vida de nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de ellos respectivamente, Señor. Toca a hermano Carlos Góngora y Dayana Cárdenas, a Juan Carlos Castillo, por sus riñones, sánale, Señor. A Julio César, por ese diagnóstico de cáncer, cambia esa situación, Padre amado. Obra sanidad en todas estas vidas. En Lilita Saavedra, en Oswaldo Castillo, por esos quistes en la garganta. En María Romero, Señor. En Julio César Santa Cruz. En Víctor Rodríguez, por ese cáncer de colon. Libéralo también de la cárcel. Haz el milagro en la vida de Víctor, Señor. El milagro también en Ulises, que sufre de cáncer. En Lourdes, Ana y Esther Vera Planas. Sana a estas tres mujeres, Señor. Hagas la obra, Padre, de sanidad en estas vidas. Por favor, te lo suplicamos. Misericordioso, Señor. Compadécete de estas almas. En Osmar Celedón, en Carlos Moyano, en Rosa Amelia, en Lides Hernández. Pedimos por su vientre. En Ricardo Pérez, por esa úlcera de estómago. En Sonia, Señor. En Rosa Arias, en Naice Mercedes, en Carmen Castillo, en Amador Mora Cárdenas, en Hernán Alejandro Fuentes, por su médula espinal. Por María Teresa, por esos diversos padecimientos en la vida de nuestra hermana en Cristo. Sánala, Señor. Ese dolor de pecho, espalda, estómago y ese dolor en la garganta. Y también por los problemas respiratorios. Glorifícate, Señor. Hágase el milagro en Francisco Ramos, por esa próstata, Señor. Obra sanidad en Nubia Ochoa, en Joenis Arroyo, en Ernesto Cerrato, en Jocelyn Ortiz, en Junior Hernández, en Marta Camacho, en Sandra Midens, por ese divieso en la cadera, en Olga Lara, por ese dolor en el brazo, en Gerardo Cota, en Lourdes Padilla. Hágase el milagro en todas estas vidas. En Michael Medrano y su esposa Blanca Centeno, en Erika Arriache. Obra, Señor, con poder en sus piernas y esa presión alta, Señor. En Carlos Aguirre, por esa úlcera gástrica. Cambia esa realidad, Señor. Padre, glorifícate en Ana Chávez y su esposo. En Hilda Rosa Cruz, Eulalio Padilla. Sana, Señor, a esta pareja. Sana a Eduardo Cisneros, a Lina, Señor, a Wilmar Jiménez, a Judith, Dios mío, a Nachita Castellón, a Miguel Albornoz y a María Cruz. Sánales a todos. Obra con poder en todos estos. Tu sanidad, Padre amado, para sus vidas. Ahora, Señor, pasamos a clamar por otro tipo de petición, por fortaleza espiritual, por las siguientes vidas, Señor. Glorifícate, Padre amado. Glorifícate con tu poder que es ilimitado. En ti creemos que lo haces.
En ti creemos que lo haces, Señor. Toca a los que nos están sintonizando, sea cual sea el problema. Obra, Señor, levanta los ánimos de tu hija, los ánimos de tu hijo. Glorifícate con poder, Dios del cielo. Trae fortaleza a los que están decaídos, a los que están divagando entre dos pensamientos. Cambia esa situación en sus vidas, Señor. Provéeles fortaleza espiritual ahora, Señor. Ahora, Padre, toca las vidas que se sienten decaimiento, que se sienten en decaimiento, que se sienten decaídos, decaídas, Señor. Que salgan de ese estado. Obra en hermana Juanita Santana, en Anselmo Laínez, en Nidia Martínez, en Pilar Orrego, en Jesús Castro, en María Pérez, Señor. Levanta, Señor, su estado. Dale fortaleza a la vida de nuestra hermana María Pérez de una forma extraordinaria. Que sienta tu poder ahora, Señor. En la familia Maripán, en Bexabé Reyes Maripán también. Envíales fortaleza, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por salvación del alma y también por reconcilio de aquellos que un día caminaron con el Señor y volvieron atrás. Quiera Dios atraerlos otra vez al arrepentimiento, a que se reconcilien con Él. Tócales, Señor, donde quiera que estas vidas se encuentren. Tócales, tócales, Señor. Toca a Naice Mercedes, a María del Rosario, a Mariusca Daily, a José Castro, a Jesús Albino Castro, a Byron Conde, a Lesbia Martínez y familia, a Noel Martínez y familia, a Aura Lila Martínez y familia, y a Ramón García, que se encuentren contigo para su salvación personal. Muévelos al arrepentimiento, sálvalos de la condenación, Señor. Reconcilia a David Galeano, a Samuel Galeano, a Steven Villanueva, que den ese paso de reconciliación en el nombre de Jesús, que abandonen toda indiferencia, toda heladez, Señor, toda situación de pecado. Rompe sus cadenas, rompe las ataduras. Obra salvación en los hijos de hermana Rosa Emilia Hernández, y también que suceda reconcilio en uno de ellos, Señor. Obra salvación para los padres y hermanos de hermana Marcela Romero. Obra, Padre, ese bien de salvación. Obra salvación en las hijas de hermana Lupita Rápalo, Señor. Obra salvación en Jonathan Rodríguez, en Guadalupe García, en Abigail Conde, en Elena, Carlos y Pedro Rayo, en Henry, Eric, Senia, Leida Dinora Vallardo, Nachita, Roger, Katy, Morelia Blandón, la familia del hermano Aurelio, Carmen Saraí Martínez, Miriam Riva, Francisco Eduardo Martínez. Para todos ellos imploramos que los salves, Señor. Salva todas estas vidas. Por reconcilio te clamamos, Padre amado, por Patricio Mancilla. Tócalo, Señor. Por salvación te clamamos por Miguel Ángel, por David Villalobos, por Lian Ramírez, esposa e hijos, por Adonai Sánchez, por Melanie Sánchez, Esmeralda Sánchez, Mercedes Medina, César Reyes, Auxiliadora Medrano, Martínez Santos, Josafat, Jo Abisaid, familia Angliano Navarrete y Celia Saraí Aguirre, Señor. Toca todas estas vidas para que unos se salven y otros se reconcilien contigo. Hagas la obra, Padre, en cada uno de ellos respectivamente, Señor.
Ahora pasamos a clamar a Dios, Señor, para que tú restaures la vida conyugal, la vida de los esposos, que surja el milagro de restauración matrimonial en los siguientes cónyuges. Padre, te pedimos de tu misericordia que obres la restauración en cada una de estas vidas, por el matrimonio de Matilda y Eduardo, por el matrimonio de Chamiro Vargas, Señor, por el matrimonio de Lorena y Rubén, por el matrimonio de hermana Alicia Noemí San Martín y su esposo, por el matrimonio de Lides Hernández, por el matrimonio de Brian Ipaneque y Angélica Ayala, por el matrimonio de Margini Peralta, Señor. Restaura estos matrimonios, por favor, te lo suplicamos. Por el matrimonio de Isabel Arteaga, por el matrimonio de Juana Celia Santis, por el matrimonio de Kevin Antonio Osorio, por el matrimonio de Junín Ríos Flores. Que haya estabilidad en su relación matrimonial, Señor. Que haya estabilidad en su cónyuge. Obra estabilidad en el matrimonio de Nelly Paullo, su esposo Gerardo, por el matrimonio de María Belén, por el matrimonio de Isidoro Hernández, por el matrimonio de Leonela Nicolás, por el matrimonio de Aurelio Espinosa, por el matrimonio de Cristian Nicolás, por el matrimonio de Ariel Barbosa, por el matrimonio de Evelyn Turcios, por el matrimonio de Sandra Monroy, por el matrimonio de Ronnie López, Señor, por el matrimonio de María Emilia Cibrián, por el matrimonio de Jesús Albino y su esposa Denis Arriosa, Señor. Obra con poder en estas uniones matrimoniales, que surja el milagro, Dios mío. Obra con poder, obra, Señor, el milagro en cada una de estas uniones matrimoniales, que podamos el día de mañana compartir sus testimonios. En el nombre poderoso de Jesús, rompe las ataduras, quebranta el yugo de Satán en las vidas que han transgredido, que han caído en la transgresión del pecado. En el nombre poderoso de Jesús, sana, Señor, los corazones. Obra con poder en cada vida. Obra con poder, Señor, en estas uniones matrimoniales. Obra con poder, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. A ti, Señor, te suplicamos misericordia. A ti, Señor, te suplicamos de tu misericordia, de tu bondad para estas vidas. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, que abandonen el pecado, los que transgredieron, los que cometieron la falta. Muévelos al arrepentimiento, muévelos a pedir perdón, abandonar de raíz, Señor, ese pecado que lo llevó a la separación, al abandono del hogar, al abandono de los hijos. Obra, Señor, con poder en la restauración de las uniones matrimoniales y sálvales. Sálvales del mal del divorcio, del mal, Dios mío, de la separación. Salva a esas mujeres, a esos hombres, Señor, a esos hijos. En el nombre poderoso de Cristo, para gloria de tu nombre, Dios mío, te lo suplicamos, te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, esta tarde. Muévete con poder. Ahora clamamos por liberación de drogas en las siguientes vidas. Clamemos a Dios todos juntos por Oscar Danilo Ortiz. Señor, quiebra esa adicción a los medicamentos.
Glorifícate, Padre, en la vida de Oscar. Obra con poder en Guadalupe García. Libéralo, Señor, de ese consumo de drogas. Hágase el milagro de liberación en Nieves Trinchete, en Daniel, en Manuel, en Walter Morán, en Oscar Armando López, en José Gavino Pérez, en Virgilio Lombardo, en José Velázquez, en Luis Amador, en Juan Carlos Jiménez, en Jessica Pérez, en Luis Ángel Martínez, en Fermín Campos Hidalgo, en Juan Carlos López. Libéralo de alcoholismo, Señor, en Misael González, en Raúl Blanco Solano, en Daniel Jiménez. También libéralo de alcoholismo. Libera a Alexander Pérez de ese consumo de drogas, en Aldo, Señor, en Gabriel Caldera, en Sergio Conde, en Luis, en Mario y Alejandro Chávez, que están, Dios mío, con el poder de alcoholismo. Libéralos, Señor. Libéralos a estos de ese mal de alcoholismo. A Gilberto Ayala, libéralo de la drogadicción, Señor. Haz el milagro en estas vidas, oh poderoso Rey. Pasamos a clamar a ti por liberación de cárcel ahora. Que surja el milagro, por favor, en todas estas vidas, Padre amado. Por Marcos Trejo, por Cristian López, el hijo de hermana Maris Portillo, por Eusaú Martínez, por Carlos Iván Velázquez, por Nehemías Sánchez, por Carlos Morales, por Oscar René García, por Víctor Díaz, por Andrés Artaza, por José Alemán, por Eduardo Gómez, por Alan Pérez, por Alexandra Hernández, por Nectalí Rodríguez Beltrán. Dios mío, sácalos a todos estos de la cárcel, Señor. Libéralos de la cárcel. Que surja el milagro que sus familias esperan, Dios mío. En el nombre poderoso de Cristo, glorifícate en todos ellos, Señor. Tened piedad, misericordia de estas almas. Tú que conoces, Dios mío, la vida arrepentida. Obra con poder según tu propósito y según tu voluntad para estas vidas y para las familias de estos, Señor. Glorifícate con poder, Dios amado. En ti esperamos, en ti depositamos nuestra confianza, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por protección divina a favor de las siguientes vidas. Unámonos todos, por favor. Por Gloria Ledesma, por Yus Canaren Charon Isaí, por Julio, por Giovanni y también por Alexis, por Albert de los Santos, por Alberto Amado Pérez, por Adonai Sánchez, por Josué Jiménez, por Brian Jiménez, por Neysan, por Felipe y toda la tripulación, por Josué Márquez, por hermana Marisol Maripán. Señor, todos estos necesitan de ti, que les proveas tu protección divina, Señor. Provéeles protección divina. Aléjalos de la maldad de los hombres. Guárdalos de todo peligro en contra de sus vidas. Aléjalos, Dios mío, de esas amenazas de muerte en el caso de alguno de ellos. Líbralos de sus verdugos, de sus asesinos. Obra con poder, Señor. Libéralos de esos males, de esa inseguridad donde ellos viven, donde ellos trabajan, donde ellos tienen sus negocios, donde ellos estudian. Líbralos de la maldad de los hombres. Guárdalos con tu coraza, Señor, con tu manto protector. Ahora pasamos a clamar a Dios por provisión de empleo a favor de las siguientes vidas que necesitan
del milagro proveedor del Señor. Por Ever Zamorán, Dios mío, te suplicamos tu provisión de trabajo para su vida. Por Jesús Jiménez Rodríguez, por Lugo, Señor, por Perla Sánchez, por Alejandra Sánchez, por Miguel Ángel Pérez, por David Jack, por hermana Nelly Paullo, por Fabián Rodríguez, por Patricia Fernández y por el hijo mayor de hermana Consuelo Martínez. Señor, provéeles a todos estos de un empleo que sea digno, bien remunerado y que se ajuste a los diversos compromisos que estas almas tienen, Señor, para que estos saquen, Señor, sus familias adelante, a sus hijos adelante, a sus situaciones de compromiso personal adelante, Dios mío. Hagas la obra de provisión en ellos. Ahora te clamamos, Padre bueno, por provisión económica de vivienda a favor de las siguientes vidas, Señor. Por Rosa María Lugo, por Drisis de la Cruz, por Israel Velázquez, por hermana Marcela Romero, por los hermanos Dani Recinos y Mari de Recinos, Señor, por Marcelo González, por hermana Janet, Dios mío, por hermana Elizabeth Villalobos, por la hija de hermana Juanita Santana, por May Aguirre, Señor, por Cindy, Padre amado, por Teusca Vargas, por Rosa Elizabeth de Moya, por la familia Vargas de Moya, por Meilin Osejo y por Alfredo Romero. Poderoso Señor, provee, Dios mío, a cada una de estas vidas respectivamente según la necesidad que presentan, unos en su economía y otros en adquirir, en tener vivienda propia, otros en saldar sus compromisos de deuda, de préstamos, Señor, con las entidades financieras. Ayúdales a cada uno de ellos a salir de ese problema adquirido. Obra, Señor, en la economía de cada hogar para que salgan adelante. Oh Señor, glorifícate. Provéeles a los que no tienen casa propia, una casa que sea digna, que sea, Dios mío, Señor, para ellos. En el nombre poderoso de Cristo, obra, Señor, con poder en la provisión de estos, el milagro que necesitan. En el nombre poderoso de Jesús, ahora pasamos a clamar a Dios por liberación divina a favor de las siguientes almas. Señor, te suplicamos el milagro de liberación en cada una de estas vidas. Por Bayardo Reyes, intento de homicidio, Señor, líbralo de la muerte, Padre. Aparta de él, Señor, a los supuestos que lo quieren asesinar. Libéralo de esos males, de ese mal. Obra con poder, Padre Santo, en Jerónimo. Glorifícate, Señor. Libéralo de cualquier prejuicio en la vida de este hombre. Libéralo de adicción, de ansiedad. También el hijo de hermana Marita Cotos. Obra en Andrea Lisek, en Álvaro Javier Solís, en Luis Mario López, en Álvaro Rodas, en Ángel y Joelito. Obra, Señor, liberación en Caridad García, en Hermisenda del Carmen Hernández, en Jesús Oliveros y Tatiana González. También protege, Señor, a Eitan Oliveros, hijo de ambos. Obra, Padre, liberación en Grecia Moya, en Yuniski, Señor, en Marta Ríos, en Iliana Pelegrín Rosabal, en Fernando Cejo, en Elena, viuda de Mayen. Libera también a Sonia y a Norma, Señor. Obra en Umay Crisóstomo. Obra, Señor, liberación en Héctor
Gustavo y Esmeralda. Conviértelos a ti para que surja el milagro en sus vidas y también el milagro que esperan en Marvin García, Señor, en Orlando Ramón, en Pavel Joaquín, en Modesto Antonia Carmona, en Carlos Manuel, en Rosa de Guiller, en Ángel de León, en Samuel Galeano, en Santiago, en Daniel Cotan, en Génesis Velázquez, Señor. Que surja el milagro de liberación en todas estas vidas, poderoso Rey. Glorifícate con poder. Ahora todos juntos unámonos por la última petición a Dios clamar. Por Hugo Mejía, por peticiones diversas. Pedimos a Dios por Ángel Estive, por estos niños que reciban de su progenitora un mejor trato, Señor. Hagas la obra, Padre, para el bien de estos muchachos. Por Héctor Verde, por su petición. Por Freddy Osorio. Por la mamá del hermano Aurelio, clamamos por esa petición especial. Por María Chávez. Dios mío, por Consuelo Martínez. Por esa petición especial. Por Amanda López. Por el esposo de hermana Evelyn Padilla. Por Evelio Ruiz. Por Isabel Villalta, por Manuel y Esmelvi, por Marcela Romero, por esa petición especial, por Esther Mejía, por Alicia Noemí San Martín, por el techo de su casa, Señor, por Jairo, Dios mío, que tiene larga, Dios mío, la espalda, dice acá, y Cleotilde Valverde, obra, Dios mío, con poder. Por ellos también clamamos por su matrimonio. Obra con poder en Ever Galeano, Señor, para que tú sigas haciendo la obra en su corazón. Obra también por las hijas de Meilin Osejo. Obra en Gabriel Guiller. Clamamos por su vida. Obra, Señor, en la familia Alemán González. Obra en Rocío Castro. Clamamos por su hogar. Obra en Génesis Padilla. Obra en Kelly Manrique. Por la restauración de su familia y la relación de su pareja. Obra en la familia León Álvarez. Obra en la petición de Sandra Monroy. Por su vida espiritual clamamos, Señor. Obra en Julio Pérez. Por la salud de él y la estabilidad de su trabajo. Obra en la vida de Carlos Aguirre. Obra, Señor, en el negocio de Ana Jiménez. Obra en la petición de Sebastián y Mateo. Obra en la petición de los esposos Susan Gracia, Juan Carlos Hernández. Y bendigas al hijo de ambos. Obra en la petición de Lice Conde y su familia. Obra en la petición de Armaldo Villanueva. Obra en la petición de Noelia Blandón. Y obra en la petición de los siguientes cónyuges. Que haya estabilidad en sus uniones matrimoniales, Señor. Joshua, Padre amado, Conde, Jonathan Conde y José Conde. En esto, Señor, que haya firmeza en su comunión contigo. Padre, libéralos de cualquier pecado en la vida de estos solteros, Señor. Ahora clamamos por los que están ligados al matrimonio. Javiera Conde y su esposo. Moisés Conde y su esposa. Gerson Conde y su esposa. Carlos Manuel Conde y su esposa, Señor. Glorifícate en estas vidas que están unidas al matrimonio para que haya estabilidad. En el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate con poder, Señor, en todas estas peticiones de oración. Que a partir de las 3 de la tarde hasta esta hora te hemos clamado con mucha fe, con mucha devoción y con mucha confianza de que tú haces la obra de sanidad, de liberación, de provisión. Obra, Señor amado, obra con poder en cada una de ellas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Obra, Señor, en cada vida que ha estado conectada
todo este tiempo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, levante usted sus manos al Señor y dele gracias a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu gran bondad, por tu gran fidelidad, por tu gran poder. Si usted ha sentido al Señor, demuéstrelo. Dígaselo al Señor: gracias por haberme tocado, por haberme hecho sentir que tú estás obrando en mi necesidad. Señor, dígale: gracias por estar obrando en mi necesidad. Gracias por estar proveyendo. Lo has hecho y lo seguirás haciendo. Señor, dígale. Dígale al Señor todo esto y más. Dígale al Señor todo esto y más. Bendice esta vida, Señor. Bendice estas vidas, Señor. Bendice estas vidas, Padre. Abrázales con tu fuego, con tu espíritu, con tu poder. Abrázales a cada uno de ellos, Señor. A cada una de ellas, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siéntalo. Francisco Rivas, Rosa María Rosales, sienta al Señor. Los que están allí todavía, sientan al Señor. Sientan al Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias por hacerlo. Gracias por tocarle. Gracias, Padre, por hacerlo. Gracias, Señor. Gracias por glorificarte. En el nombre de Jesús. A ti la gloria, Dios mío. A ti la gloria, Señor. A ti la gloria, Señor. Sentimos tu presencia. Sentimos tu poder. Algo estás haciendo, Señor. Algo estás haciendo. En el nombre de Jesús. Será hasta el día de mañana con otra transmisión más. Por favor, comparta estas transmisiones con aquel que usted ama, con aquel que usted está viendo sufrir mucho y ya no lo quiere ver sufrir. Cuéntele que a las 3 de la tarde se pasa un programa de oración, se transmite un programa de oración para que él reciba la sanidad o lo que Dios le quiere dar a la vida de este. En el nombre de Jesús, Señor, desde ya que suceda el milagro. Desde ya que suceda el milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor, por cada vida que se conectó. Y por lo que se van a conectar el día de mañana. Desde ya, gracias, Señor, por lo que ya has hecho. Y por los testimonios que vienen en camino. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así terminamos esta transmisión dándole gracias al Señor y a usted por haberse conectado. La bendecimos y lo bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo del Señor decimos amén. Gloria al Señor. Aleluya.